Hola Johnny, gracias que has venido hoy a la entrevista. Me dices tu nombre, por favor, y de dónde vienes. Hola Marco, ¿cómo estás? Yo me llamo Johnny Sáenz, he crecido en la ciudad de Sucre. He tenido la oportunidad también de viajar a otros lugares, de experimentar la vida en otros lugares, como la ciudad de Santa Cruz, un poco en La Paz, Cochabamba, también un poco en Tarija y bueno, finalmente estoy aquí en Sucre de regreso. Conoces todo el país entonces, ¿no? Conozco un poco del país, a pesar de que he tenido la oportunidad de viajar mucho, aún me falta muchísimo más. Y después, ¿qué has estudiado? ¿Cuándo has hecho eso? Bueno, yo he estudiado idiomas en la Facultad de Idiomas aquí en la ciudad de Sucre, 2004. También he estudiado en el Centro Boliviano Americano. Y bueno, pues, eh, gracias a eso, sí, estoy en la universidad. eh, Creo que el destino me ha llevado un poco a trabajar en lo que es turismo. Y tú has hecho guía después. Yo pensaba que has estudiado turismo, pero has hecho guía, estás certificado guía nacional, ¿no? Yo he tenido la suerte de trabajar en una agencia local que hace turismo constructivo. Es la agencia que hoy en día no funciona, precisamente por la pandemia. Es como Trekkers. Yo he hecho mis inicios en esa agencia. He empezado a trabajar como counter o operador turístico y he tenido el entrenamiento para guía de aventura en esa agencia y desde entonces empecé a trabajar como guía de aventura. Hicieron mis inicios. Posteriormente me he extendido a otro tipo de viajes, otro tipo de turismo, turismo clásico y también turismo organizado, se podría decir, ya que yo también de vez en cuando, hoy en día ya no mucho, que es Potosí, Uyuni, Pisa y Yaoundé. Gracias. Como guía, ¿no? Como Sí, guía sí, turístico. sí. Sí. ¿Y qué idioma has aprendido? Yo hablo inglés, hablo francés, pero no es muy fuerte. Hablo el quechua porque es la lengua materna de mi señora madre y el español es. Bueno, ¿dónde trabajas ahora? Has dicho que ya no estás más con Condor Trekker. Bueno, hoy en día trabajo para Go Together. Go Together es una plataforma que se ha creado en los Estados Unidos. Tiene un soporte de ese mismo país. Trabajo para Paul Domish y Kim Lucin, que son los cofundadores de esta plataforma. Y esta plataforma ha sido creada para hacer el enlace, el intermediario entre el operador turístico y el turista, para ofertar paquetes turísticos locales en la ciudad de Sucre y, bueno, darle al turista más opciones, más actividades turísticas en esta ciudad, lo cual le permita al operador turístico, por ende también a los hostales, de generar más economía, más ingresos, ya que ofertando más opciones turísticas o actividades turísticas, el turista se pueda quedar más días en la ciudad de Sucre y optar por más actividades. Y que él que tiene su producto que ofrezca llega más al cliente al final, más rápido, más directo, ¿no? Exactamente, ya que esta plataforma cuenta con una aplicación que pueden utilizar los operadores turísticos, también el turista. Ujú. Con esta aplicación se hace más fácil la reserva de un paquete turístico y obviamente el acceso también es más fácil. Después vamos a hablar más sobre eso. Ahora me interesa tu experiencia que tenías con Condor Trekker adentro del rubro de turismo rural.
que ahí adentro es ecoturismo y también turismo comunitario. ¿Cuántos años has trabajado ahí Condor Trekker? Bueno, yo empecé a trabajar en Condor Trekkers a inicios de 2013 y he trabajado hasta 2019, justamente antes que comencé. Mi experiencia como guía turístico y también un poco como encargado de los proyectos de esta agencia de turismo receptivo, ya que también solía promocionar y apoyar a las comunidades del área rural. Bueno, pues me ha llevado a conocer mucho sobre precisamente lo que tú dices, turismo rural, turismo comunitario. Eh, yo he tenido la oportunidad de trabajar en lo que es el municipio de Tarabuco, en una de sus comunidades que es Pisili. Es ahí justamente donde hemos desarrollado hoy en día tan mencionado turismo comunitario. Primero apoyando con la construcción de un hospedaje y después con la capacitación de los actores eh, que iban a beneficiarse de este, primero del hospedaje y luego de la recepción de los turistas. ¿No? Entonces mi experiencia se basa en conocer primero la cultura la cual íbamos a promocionar y obviamente los beneficios de los cuales ellos iban a recibir. Ajá. Y fue difícil, ¿cómo es hacer un proyecto antes de la nada, de cero, empezar, ¿no? Trabajar en turismo es, como dices tú, es bien difícil, es complicado, eh, sin embargo es muy apasionado, es por esa razón que mucha gente aquí en la ciudad de Sucre trabaja en turismo, a pesar de que de buenas a primeras, me refiero a que en primeras instancias el factor económico no va a ser muy bueno, pero eh, es muy interesante, pero muy difícil. Había otra vez la pregunta, ¿cómo fue la demanda por Condor Trekker con sus caminatas, con su turismo rural? ¿Valía la pena? Eh, valía mucho la pena. Yo realmente me he quedado muy satisfecho, pero antes muy sorprendido por la demanda que Condor Trekkers tenía por los tours que promocionaba, ¿no? Las caminatas de uno, de dos, de tres, de cuatro, hasta de 5 días. Ja. Sí. Entonces, la demanda de dos, tres, hasta cuatro grupos diarios de trekkings de uno, de dos, de 3 días era muy, muy impresionante. Todo turismo rural, ¿no? Sí, todo turismo rural, todo en el área rural, también aprovechando la energía del turista mochilero, que le gusta el campo, le gusta la naturaleza. Hoy en día hablamos Actividades, ¿no? de actividades en el campo, entonces Fondo Trekkers ha sabido explotar bien ese tipo de turismo, que es básicamente el turismo rural de Argentina. ¿Y qué parte ecoturismo han hecho adentro de ese turismo rural? Bueno, según la visión de esta operadora de turismo, siempre ha sido parte de su visión precautelar lo que es el medio ambiente. Entonces, Condor Trekkers ha participado en talleres. eh, Tú has sido uno de ellos. Hemos hecho talleres en Managua para el manejo de lo que es la basura, ¿no? En sus diferentes ah, Separaciones, ¿no? separaciones y todo eso. Hemos hecho también capacitaciones en lo que es en unas comunidades como Chaunaca.
hemos hecho capacitaciones en Otono. Ajá, ya, sí. Una cosa es lo que han hecho ustedes con la plata que han recibido del turismo, devolver parte de la plata con capacitaciones a los pueblos. Y el otro, al turista también han explicado algo de la ecología, dónde están caminando, cómo es la cultura, todo eso. Hemos hecho un poquito más de lo que tú mencionas, ya que en los proyectos que hemos trabajado hemos incluido la participación del turista para poner, por ejemplo, contenedores de basura en lo que es las siete cascadas. También les hemos hecho partícipes en, la- en los trekkings del Distrito 8 para el recojo de basura en el Camino del Inca, que es el cráter de Maragua. También hemos participado de- con los turistas en proyectos de construcción de hospedajes rústicos, ¿no? Hemos trabajado en una institución de los Estados Unidos que es Groundswell. Ellos han venido, han traído su gente y un proyecto en lo que es la comunidad de Talula, cerca de las aguas termales de Tunquila. Hemos hecho un proyecto de la construcción de un hospedaje rústico con la participación directa de los turistas, ya que hemos trabajado mano a mano con los comunitarios. Y los comunarios son los dueños al final de las cabañas que han hecho, sí. Son los dueños absolutos de los lugares que Condor Trekkers ha financiado, ya que la visión y la misión de esta operadora turística se ha basado en devolver todos los beneficios económicos que se obtienen por turismo de regreso a las comunidades. Sí, es sin fines de lucro con Sí, es una agencia considerada sin fines de lucro. ¿Y dónde has conocido tú turismo, ecoturismo, turismo rural? Bueno, yo he tenido la oportunidad de viajar un poco en el país, como te iba comentando, entonces yo he estado en Ruenabaque, en el Parque Madidi, y es allí donde se practica lo que es el ecoturismo, ya que es un parque que es considerado con la mayor biodiversidad del mundo. ¿No? Entonces, Biodiversidad. exacto. Bueno, seguir un poco del turismo comunitario, de los positivos ejemplos, ¿dónde has visto lo que has dicho que son los efectos del turismo comunitario? Bueno, el lugar donde yo he visto realmente un desarrollo de lo que es el turismo comunitario es la comunidad de Pisili, que está a 6,5 kilómetros de lo que es el pueblo de Tarabuco. Es ahí donde hemos trabajado con la gente del lugar, los comunarios, y precisamente el desarrollo del turismo comunitario. Allí hemos trabajado desde la capacitación, también hemos trabajado la construcción de un hospedaje y también con la designación de las personas que se iban a encargar de administrar lo que es el turismo comunitario con la recepción de los turistas. Yo me acuerdo, me han invitado una vez ahí por la inauguración. ¿Qué podía ver el turista ahí? ¿Qué ofrecía Piscina? Bueno, Pisili como atracción turística ofrece un trekking de 2 horas y media desde Tarabuco hasta la comunidad. Dentro de este trekking nosotros podemos apreciar fósiles de conchas marinas en el trayecto, podemos apreciar una vista panorámica de todo lo que es Tarabuco, el pueblo, y la pampa de Tarabuco, podríamos decir. Podemos apreciar unos cóndores en el trayecto y ya llegando a la comunidad podemos disfrutar de la recepción de sus comunarios, podemos apreciar un poco de la vestimenta, o mucho quizá porque ellos mismos nos invitan o invitan a los turistas a vestir
su ropa tradicional, cosa que ya es muy atractiva desde el principio. También se tiene la oportunidad de compartir la cena con las familias, hasta tomar un tecito de muñas, podría decir. Entonces, esos aspectos que llevan a lo que hoy en día se llama turismo. ¿Y qué pasaba con Pisili? ¿Sigue en pie ahora el proyecto o había aspectos negativos también? Bueno, en los aspectos negativos hemos chocado con esos aspectos precisamente cuando hemos encaminado este proyecto, ya que la gente de la comunidad quiere entrar en lo que es el turismo, quiere ser partícipe, pero obviamente les faltaba mucho porque no tenían el conocimiento. eh, Llegar a esa capacitación, explicarles de que el turismo no es a corto plazo, más al contrario, es a largo plazo. Entonces, nosotros hemos empezado con este proyecto en 2015 y hemos empezado a ver los frutos recién en 2019. Wow, 4 años. Sí, Sí, exacto. sí. Sin embargo, los aspectos negativos son cosas que se pueden, obviamente, solucionar en ciertos aspectos, pero esos son los aspectos negativos que tenemos. La falta de conocimiento. Después ha venido la pandemia, por supuesto, pero ¿qué es importante? Han hecho el proyecto y después ustedes fueron los únicos que han vendido Pisili. ¿Pisili se ha vendido su mismo o había todas las agencias de viaje en Sucre que han ofertado Pisili? ¿Cómo fue eso? Bueno, Pisili es una comunidad más de lo que es la nación Yapara. Ellos vinieron a la agencia Condon Trekkers para invitarnos de ir a esa comunidad y ser partícipes de una de sus tradiciones, de sus fiestas, como es el Aliarichi. El propietario de la agencia Condon Trekkers, el asistido con muchos miembros de la agencia. Ya, ¿y dónde estás trabajando ahora? ¿En el Go? ¿Cómo se llama? Yo trabajo en Go Together, es una Go plataforma Together. que, como ya les mencioné, es una plataforma que es un proyecto que en su objetivo principal es crear una red de comunicación, de interacción entre el turista, el operador turístico y también los hospedajes. ¿No? El turista le ¿O quién da, oferta algo? ¿No? Sí, sí, sí. el turista puede reservar un paquete turístico en una operadora turística. La operadora turística puede ofertar su paquete turístico o sus paquetes turísticos en la plataforma y esta plataforma lo lleva a los hostales, de tal manera que el turista lo puede comprar en un hostal o lo puede comprar en una operadora turística, cualquiera que pueda. Todos los paquetes turísticos se ofertan en todos los lugares, en todas las operadoras turísticas. ¿A qué viene? Entonces es dispersar todos los productos que hay en el rubro turístico y todavía está en proyecto, como he entendido, ustedes están haciendo la prueba para que funcione, pronto se va a lanzar, ¿no? ¿Tiene algún costo para participar? Si yo tengo un producto, yo estoy vendiendo artesanía, como he hecho en algún lugar, podría meter, no artesanía, ya un producto turístico. Estoy vendiendo mi tour especializado de las ovejas que yo conozco alrededor de mi casa. ¿Puedo meterlo ahí? ¿Y qué costo tiene? Puedes, es precisamente para eso que la plataforma se ha creado, para hacer el inventario de actividades turísticas en Sucre mucho más grande, Chuquisaca, ¿no? Chuquisaca, por ende, eh,
darle, como te dije, al turista más opciones, ya que no todos los turistas les gusta hacer turismo de aventura. Algunos les gusta hacer agroturismo, por ejemplo, les gusta aprender a- a cocinar comida tradicional. También Sucre es un lugar donde se conoce mucho por las clases de español. Ujú. Entonces, dentro de esta plataforma puedes encontrar esas opciones. El inventario cada vez es más grande y tu producto turístico de aquí a un año se va a poder vender en todo lo que es el país. Ya. Yo voy a enseñar a cualquier gringuito que viene a hacer chorizos chuquisaqueños. ¿Cuánto me cuesta ofertar ahí adentro? No te cuesta ni un centavo, el uso de la plataforma es enteramente gratis. Entonces es algo que podría empujar mucho la oferta y la demanda de alguna forma intermediario, que para que yo que tengo un producto que ofrezco, tengo más facilidad de llegar al cliente que quiero, ¿no? Ese es el objetivo, es de que tu producto se pueda ver en diferentes puntos del país, tenga más alcance, ya que la Go Together cuenta con un código QR en los hostales en el cual el turista puede escanear y puede buscar tu producto. O hasta por internet desde Nueva York puedo encontrar el producto. Eventualmente Go Together va a crecer en lo que es el mercado en Sudamérica y bueno, pues con las proyecciones a futuro, posiblemente estemos en todo el mundo. Va a tener una página web que es accesible desde todo el mundo, ¿no? Exactamente, va a ser así. Sí. Entonces, Sucre es el punto de partida. Ya, bueno, hemos terminado ahora. Muchísimas gracias, Tony. Voy a poner tu nombre. Alguien tiene una pregunta por Go Together que te puede contactar. O hasta pienso si tendrían un proyecto rural, tú tienes mucha experiencia, estarías también tal vez dispuesto a ser como consultor o algo así adentro del turismo. Gracias, Marco, gracias por esta oportunidad que tú me das y también espero que haya servido un poquito mi historia personal, se podría decir, en lo que es, o mi corto recorrido en lo que es el turismo.